Bien. Y bueno, la primera semana, ¿cierto?, de febrero estuvimos viendo acerca de la parábola de este rico insensato. Ya están posicionados en Lucas capítulo 12. Es ahí donde estábamos posicionados, ¿ya? Y veíamos que previamente a que Jesús narrara, ¿cierto?, esta parábola, porque como hablábamos ahí, esta parábola surge en base a una pregunta que le hace un hombre, ¿ya?, en medio de una enseñanza que el Señor estaba dando. Obviamente esta pregunta no tiene nada que ver con lo que el Señor estaba enseñando, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto, ¿cierto?, haciendo como un recordatorio, porque se nos olvidan las cosas, ¿ya? En el capítulo 12, por ejemplo, en los primeros versículos, el Señor estaba advirtiendo acerca de la hipocresía, ¿ya? Ahí hablándole a las multitudes, les decía que se guardaran de la levadura de los fariseos, le decía ahí a los discípulos, ¿ya? Que es la hipocresía. Después vemos en los versos siguientes que dice, ¿a quién se debe temer? Bueno, ahí el Señor también les decía, no temáis a los que matan el cuerpo, en el versículo 4, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, ¿ya? Entonces vemos que el Señor viene hablando acerca de la hipocresía, del temor correcto, que no es a los hombres, sino que es a Dios. Los hombres no pueden hacer más allá de solamente dañar el cuerpo, pero Dios tiene el poder, ¿cierto?, sobre nuestras almas. Y vemos que más adelante, del versículo 8 hacia el 12, empieza a hablar acerca de la confianza en Dios también, ¿ya? Vemos ahí que da esa confianza en Dios, que dice que no se preocupen por nada, que el Señor se va a encargar de todo, y así, ¿ya? Entonces, eso a grandes rasgos el Señor venía hablando ahí a los discípulos, hablando a las multitudes que constantemente lo seguían, y mientras Él estaba dando estas verdades, hablando de estas profundidades de los tesoros de Dios, este hombre lo interrumpe con una pregunta que no tiene nada que ver, como les decía hace un momento, y les dice, ¿cierto?, en el versículo 13, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No tenía nada que ver con lo que venía hablando el Señor. Entonces, obviamente, este hombre no puso atención, ¿ya? Su corazón estaba en otro lugar. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Bueno, ahí vemos que el Señor le responde y le dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partido? O sea, en otras palabras le responde negativamente, ¿ya? Pero como veíamos ahí, no es que al Señor no le interesara la justicia, no es que no lo hiciera porque a lo mejor no tuviera autoridad o porque tuviera un desconocimiento legal, que no supiera qué hacer en ese momento, ¿ya? Sino que el Señor se niega por discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios. Él ve los corazones. Él ve lo que está detrás de lo que sale de mis labios. Él ve de dónde viene, dónde está la raíz de las cosas. Entonces, Él sabía, nuestro Señor sabía, que el problema real de este hombre no estaba en la herencia. El problema no era que su hermano no partiera con él la herencia. No, el problema estaba más allá. Ese problema con su hermano era por así decirlo, como algo externo, una manifestación externa del real problema que estaba dentro de él. ¿Dónde estaba? En su interior. ¿Dónde estaba? En su corazón, ¿ya? Entonces el Señor ve ahí que la raíz del problema estaba en su corazón. Entonces, cuando este hombre hace esta petición, ahí deja en manifiesto qué es lo que realmente había. Porque la misma Escritura dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y justamente acá, este hombre manifiesta lo que había ahí en su corazón. ¿Y qué era lo que estaba ahí dominando? El materialismo, ¿ya? El materialismo. Y el Señor sabía, o sea, si él resolvía este problema de la herencia, no habría resuelto realmente el problema real. El Señor quería trabajar ahí en lo profundo, en su corazón. Entonces, como sabemos que nuestro Señor es sabio y no hay nadie como Él, ¿cierto? Él aprovecha esta ocasión, aprovecha esta pregunta, aprovecha lo que ocurre con este hombre, que estaba ahí a vista de todos, ¿ya? Para advertir, no solamente al hombre, sino que a todos los que estaban ahí, como les decía,
acerca del peligro de la codicia. Y les dice, mirad, guardaos de toda avaricia, ¿ya? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes materiales, de los bienes que posee. Entonces el Señor ahí llama ahí, despierten, miren, estén atentos, tengan cuidado, porque algo sucede en el hombre, ¿ya? El problema, como siempre hemos dicho, el problema no es el dinero, el problema no son las posesiones, sino que es nuestro corazón, que se inclina a esos lugares, ¿cierto? Y pone su confianza en eso. Y el Señor aquí está advirtiendo acerca de este peligro, ¿ya? Porque es una falsa seguridad. Y para poder enseñar esto, Él les habla a través de esta parábola del rico insensato. Les habla de una manera que obviamente los oyentes pudieran comprender, ¿ya? Y les presenta aquí a un hombre rico que tuvo una abundante cosecha. Le fue súper bien, tuvo mucho éxito, ¿cierto? Ahí con su cosecha. Y a medida que él va avanzando en esta narración, no deja en evidencia que hubo algún fraude, no deja en evidencia que hubo deshonestidad, ¿ya? Que su éxito en sí no era malo, ¿ya? La abundante cosecha no era lo malo, ¿ya? Pero cuando él continúa con la narración, deja en evidencia que este hombre, en lugar de reconocer la provisión divina, porque obviamente él a lo mejor tenía la semilla, pero el hecho de que todo se produjera, se resolviera, produjera de la manera en la cual se realizó, no estaba en sus manos, ¿ya? Entonces él debería haber reconocido la provisión divina, tenía que haberle dado gracias a Dios porque la cosecha salió de esa forma, gracias a Dios porque mira cómo crecieron, y tú diste el crecimiento, gracias Señor por todo lo que me proviste, me diste, ¿cierto? Para que todo esto estuviera así, y ahora, no sé, pues expresar esa gratitud y de qué manera lo puedo, no sé, manifestar externamente, esta gratitud, ¿cierto? Que tengo hacia ti. Pero vemos que la narración que el Señor va aquí dando a sus oyentes, en ninguna manera aparece eso. En ninguna manera este hombre reconoce a Dios, ¿ya? De hecho, vemos que en sus planes no estaba Dios. Y si no estaba Dios, mucho menos estaba su prójimo, ¿ya? Entonces, cuando este hombre tenía esta abundante cosecha, era tanta, hermano, ¿ya? Que Jesús nos dice que los lugares que él tenía para almacenar ya no le servían. Eran muy pequeños para todo lo que había producido, ¿ya? Entonces este hombre ahí empieza en un dilema, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a guardar? Y decide dentro de sí mismo, ¿cierto? Empieza ahí a pensar, voy a derribar los graneros que ya tengo, voy a hacer uno más grande. Y contento consigo mismo, el Señor Jesús dice ahí que, bueno, satisfecho consigo mismo, dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. O sea, en otras palabras, este hombre ya se sentía asegurado. Tenía los años asegurados. Tenía todo lo que él quería lograr, ya lo tenía, ¿ya? Entonces ahora solamente quedaba descansar, regocijarse, aplaudirse a sí mismo, ¿cierto? Infladito ahí de pecho ahí. Él se aplaudía a sí mismo, ya estoy listo, ya tengo todo guardado, con esto tengo por muchos años. Tengo para comer, beber, ahora me puedo regocijar. Ya pasó el tiempo del trabajo, ahora ya viene, ¿cierto? El disfrutar. Como veíamos ahí en ese estudio, no hay nada malo en disfrutar de las cosas que Dios nos da, ¿ya? A eso no es lo que el Señor está apuntando. A eso no es lo que el Señor está apuntando. Sino al hecho de que, como les decía, este hombre tenía una falsa seguridad, estaba reposando en sus riquezas, ¿ya? Y vemos ahí que justo en la narración el Señor da un giro inesperado en esto y aparece el veredicto de Dios. Justo cuando este hombre se sentía en la plenitud, hermano, en la plenitud de la vida, ya estaba listo, tenía todo resuelto, Dios interviene y Jesús dice que, acá en la narración dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Ya? Entonces este hombre tenía una falsa seguridad.
Y Jesús lo descubre al decir esto. Él creía que sus bienes podían asegurarle todo, incluso el bienestar de su alma, garantizar su futuro. Pero vemos ahí que Jesús, tan solo con decir esta noche vienen a pedirte tu alma, ya revela que la muerte no estaba en sus manos. Su alma no estaba en sus manos, que estaba totalmente frágil ante esto, ¿ya? Toda esa seguridad se fuma cuando aparece la muerte. Toda esa seguridad se fuma, ¿ya? Y finalmente nada de lo que él podría haber acumulado, aunque hubiera hecho unos graneros más grandes porque los anteriores no le daban abasto, nada de eso podría llevarse de esta vida. Nada de lo que acumuló. Nada. Entonces, Jesús con esto le está diciendo que tengan cuidado con la codicia, que estén ahí alerta, porque nuestro corazón es engañoso y dados somos a inclinarnos a cosas, a poner nuestra confianza en las cosas que vemos, en las cosas que logramos y que no reconocemos a Dios en esas cosas. Podemos caer en eso, pero ahí el Señor llama ahí, estén atentos, guarden su corazón de todas estas cosas, ¿ya? Porque la vida verdadera realmente no tiene nada que ver con lo que el mundo dice. El mundo dice, no, es que si tú tienes más, ya estás asegurado. Si tú logras más, ya lo tienes todo bien, ¿cierto? Tienes seguro tu futuro. Pero Jesús aquí dice que no, que la verdadera vida no tiene nada que ver con esas cosas que este mundo ofrece. La vida es mucho más que los logros, es mucho más que los bienes materiales, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos que poner nuestra confianza en esas cosas que en un abrir y cerrar de ojos se pueden esfumar y que finalmente lo van a hacer. Porque el Señor dice que todas estas cosas dejarán de ser, pero su palabra permanece para siempre, ¿ya? Entonces, la vida es más que los bienes materiales, ¿cierto? Y nuestra relación con Dios es mucho más importante, porque eso realmente es verdadero, lo que perdura para siempre, ¿ya? Entonces, eso es lo que estuvimos viendo en el último estudio, eso a simples palabras, ¿ya? Porque usted lo puede ver ahí, ya fue transmitido el primer martes de febrero, ¿ya? Usted lo puede ver ahí, está más profundo, nos detuvimos más en cada punto, pero eso en simples palabras, lo que estuvimos viendo. Así que ahora vamos a adentrarnos en los versículos del día de hoy, que vamos del verso 3. Bueno, esta sección ya habla de estar preparados para cuando Cristo venga, y abarca desde el versículo 35 al 48. Pero como a nosotros nos gusta ver todo paso a paso, vamos a ver la primera sección ya del verso 35 al 40, y si Dios lo permite, el próximo martes vemos del 41 al 48, ¿ya? Porque aquí vemos que aparece otra parábola, y que esa parábola la vamos a dejar para el próximo martes. Bien, así que vamos a dar lectura a la porción del día de hoy, del verso 35 en adelante. Dice el siervo vigilante, ¿ya? Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. 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 Y ahí la porción de la escritura que vamos a ver. Preparado, yo creo que la palabra, yo creo que las palabras clave que son preparados y vigilantes. Sí. Eso es algo que hay que anotar ahí. Preparados y vigilantes, nada de otro. Y de hecho, ya como veníamos del estudio anterior, el Señor dice guardados, están atentos, ¿cierto? Y constante alerta. Y aquí continúa, preparados, ¿cierto? El enfoque
el enfoque de Jesús aquí cambia un poco y ya lo lleva más a una vigilancia espiritual. Bueno, como bien decías tú al principio del versículo del capítulo 12, ¿verdad? Donde tú decías que eh, eh, no vivir en hipocresía, Claro, ¿verdad? la porción del versículo uno. Y más abajo decía no afanarse en lo Claro, material, más que adelante. son puras cosas así como ya eh, material de la vida, ¿verdad? Eh, después después dice confiar en la confianza en Dios, ¿verdad? Pero estar preparado para la venida del Señor. Pero aquí cambia y habla de algo que es más Claro, a simple vista, hermano, pareciera que Jesús cambiara de tema. claro, Pareciera. pareciera, claro. Para allá iba. Entonces, vemos que como que hay un cambio, porque está hablando de algo, después de hablar de todo esto que es como más de material, se podría decir, entra en un tema que es espiritual, más que nada, hablando sobre la vigilancia espiritual del cristiano, ¿verdad? Eh, preparados y vigilantes. Claro, La gran título que le podríamos, por lo menos mi parte, yo aquí lo anoté, preparados y vigilantes. Que es lo que, que estos versículos nos llevan a eso. O sea, Cristo nos está encajonando para allá. claro. Por eso es que cuando hice la introducción, ¿cierto? Empecé a hacer ese camino, Claro. ese paso a paso, porque el Señor nos sacaba de una cosa y por si quizás estábamos en otra, también toca ese tema. La idea es que nos vayamos guardando, es como cuando dice la palabra, que lo cojo en nosotros sea sanado, ¿ya? Que nos va llevando en este paso a paso, nos está guiando en este paso a paso, que hay cosas que nosotros no consideramos, pero obviamente al Señor no se le escapa ningún detalle, y sabe cómo somos, ¿ya? Sabe que ponemos los ojos en las cosas que no permanecen, por eso es que estaba hablando acerca de la codicia. Pero terminábamos diciendo que nuestra relación con Dios es más importante, ¿ya? Entonces, a simple vista pareciera que estuviera cambiando de tema, como que no tuviera nada que ver. Estaba hablando de los bienes materiales, de la codicia, como bien decías tú, pero ahora está hablando de que prepárense para cuando vuelva el Hijo del Hombre. O sea, como que hubiera un giro, pero no es así, ¿ya? La enseñanza, la enseñanza de las riquezas, hermano, desemboca, pero preciso, de manera natural, con lo que estamos viendo acá acerca de la enseñanza de su regreso. ¿Por qué? Porque el Señor, como hablábamos en la introducción y como bien Pedro recalcaba, estas cosas son externas, ¿ya? Entonces el Señor ha venido tocando cada uno de esos temas, de cosas externas, en las cuales nosotros nos podemos desviar, nos podemos equivocar, ¿cierto? Pero el Señor dice que todas esas cosas son temporales. Incluso los bienes materiales, que es de lo que venimos hablando recientemente. Claro. ¿Ya? Son temporales, mientras que el regreso del Hijo del Hombre es seguro. Eso no es seguro, pero que Cristo viene, viene. ¿Ya? Entonces vemos ahí que el Señor, bueno, sabe llevar las cosas, no hay nadie como Él, ¿ya? Él sabe cómo llevarlo realmente. Entonces, con lo que vamos a ver hoy día, el Señor nos está queriendo enseñar, bueno, a ellos en primer lugar, ahora por alcance a nosotros, que no tenemos que vivir aferrados a lo que va a dejar de ser. Todo eso, lo que nosotros podemos poner en nuestra esperanza de este lado de la eternidad, va a llegar un día en que va a dejar de ser. Y el Señor nos está diciendo acá, no pongan su corazón ahí, estén alerta, tengan cuidado, ¿ya? Sino que oriéntense a lo que realmente permanece, a lo que realmente vale la pena, a lo que realmente sucederá, a lo que permanece. ¿Ya? Cristo siempre se enfoca en ese tema del mundo, de que cuidado con este mundo que los va a atrapar, ¿verdad? No se preocupen de estas cosas, no hagan esto, preocúpense de lo real, ¿verdad? Y que y uno cada vez lo ve más, lo ve en la vida, lo experimenta uno mismo, o sea, de repente el trabajo a mí me consume de repente y es algo que muchas veces cuesta un poco separar, ¿verdad? Ciertas cosas, pero está ahí, es algo que tú vives todos los días y muchas veces yo creo que a más de algún hermano le pasa, ¿verdad? Que toma
le pasa esto, de que muchas veces el mundo te envuelve, o sea, ya, como muchas veces dicen algunos, no, yo no estoy apegado a la riqueza, yo no sé, pero hay otras cosas, por ejemplo, el Claro, trabajo, hay muchas que otras te cosas. puede consumir mucho también, y eso es verdad, te agota, te cansa, ¿verdad? Porque estás poniendo, el trabajo, estás poniendo mucha energía en eso. Pero Cristo viene y dice, no, no, no dejes de trabajar, no, no te dice eso. Te dice que puedas llevar las No, dos, no se te vaya para allá tu claro, corazón, no, que no puedas pongas en llevar, eso tu esperanza. A eso es claro, lo que va. que puedas conllevar. Y en estos tiempos sí se ve eso, y no solamente el trabajo, sino que también En otras ahora cosas más. último hemos estado viendo tantas noticias de tantas cosas que están pasando en el mundo, que también traen un poco de desespero a la humanidad en sí, ¿verdad? Guerra, rumores de guerra que Cristo dice. Que Entonces, van a... hay cosas que pasan, ¿verdad? Que están pasando y que Cristo ya, y que el hermano, que mi buen hermano que lee la escritura, no debería sorprender todas estas cosas que están pasando. Claro, Porque esa es la ya, importancia de la palabra. claro, por eso es importante cuando uno ve y escucha todas estas cosas, porque ya ahora ya uno las puede ver en la tele. Antiguamente no, solamente las escuchaba, ahora ya uno las puede ver lo que está pasando en otro mundo, o sea, en el otro lado del mundo, ¿verdad? Cosas con otros países que no sabíamos antes o que llegaban tarde. Pero ahora es como todo momentáneo, están Con toda la tecnología que toda está hoy la en día. tecnología, entonces mucha gente dice, no, y que la guerra, que la economía, que las cosas van a empezar a fallar, que son cosas que Dios, y por eso Dios dice, no nos afanemos tanto en eso. Tengamos cuidado de estas cosas, ¿verdad? Y estas cosas sí, muchas veces van a traer esa preocupación a nuestras vidas, y eso es normal, ¿verdad? Y el Señor lo sabía, por eso es que Por antes eso, ya lo dijo. por eso, ¿verdad? Y lo sigue diciendo, Y lo sigue diciendo. y lo va a De seguir una u diciendo, si otra usted forma. sigue leyendo la escritura, lo va a seguir diciendo, De una u otra forma. claro. Busca diferentes maneras para dejarlo claro. Claro, para que nosotros también, ¿por qué? Porque esto es, como estaba diciendo recién, es algo que está constante con nosotros. Nosotros vivimos en este lado de la tierra, ¿verdad? Del cielo, ¿verdad? Donde las cosas son todas materiales. Y esas cosas materiales son las que muchas veces nos confunden o confunden a ciertos cristianos, ¿verdad? Pueden llegar a confundirnos, pero tenemos que tener claro que si nosotros leemos la escritura y si estamos ahora aquí leyendo la Quizá, escritura, claro, estuvimos para allá y ahora el Señor por medio de su palabra, eso. vuélvanse. Entonces, pues la escritura hace esto, te encamina nuevamente al lugar que corresponde, ¿no? Te dice, eh, no tengan miedo, ¿verdad? Cristo te advierte de las cosas que van a pasar. O sea, y encima te dice, no tengas miedo si yo voy a estar contigo, yo estoy contigo. Se te advierte, después te dice, no, si yo estoy contigo, pero también a nosotros eso se nos olvida. Claro, y si fallamos, Él sabe que fallamos y por Y eso ahí, lo dice, ese no es el fin. claro, y es ahí cuando uno se da cuenta y dice, sí, que realmente necesito la palabra de Dios, porque si no estuviera la palabra de Dios conmigo, si Dios no me estuviera hablando en mi vida, ¿yo dónde estaría? Me encaminaría por otro lado. Pero Cristo está constantemente llegándote de vuelta al camino. A que Cuando pongas tus nosotros, ojos en Él. cuando nosotros abrimos las escrituras, ¿verdad? Y a lo mejor es una transmisión, a lo mejor es un estudio que a lo mejor no nos ve mucho o no hay poco interés, ¿verdad? Pero en algún momento todo esto sí va a servir a alguien, ¿verdad? Lo mismo que el Señor Jesús. Claro, Había multitudes que lo seguían, pero no todos realmente creían en Él. claro. No todos creían en él, claro. Y su círculo íntimo eran poquitos. Incluso dentro de su mismo círculo íntimo hubo Claro, que, también, entonces podemos ver cómo fallamos. Una manada pequeña, como dice. Cómo fallamos también, pues sí, cómo también fallamos y sus propios discípulos fallaron. Sí, nosotros también. Pero él fue, pero él fue, perdonó, ¿verdad? Y restauró. Claro, por eso te decía que cuando él sabe cómo somos, por eso dice voy a estar con ustedes. Claro. ¿Ya? Entonces, porque él sabe cómo somos, sabe que nos desviamos, sabe que nuestro corazón se va tras otras cosas, claro. ¿cierto? Que ponemos nuestra confianza y por eso que de una u otra forma nos habla, para que nos volvamos a él, para que nos demos cuenta. El Espíritu Santo ahí trabaja y nos lleva al arrepentimiento. Y el Señor ahí nos va trabajando a nosotros, ¿cierto? En este caminar. Claro, en este caminar. Vamos creciendo. Y claro, y nos lleva de vuelta, ¿verdad?
a su palabra, nos lleva de vuelta a sus promesas, nos lleva de vuelta a lo que nosotros debemos realmente tener en consideración en nuestra vida, que en este caso, ¿verdad?, es estar preparados, estar vigilantes, ¿verdad? Y Él nos dice, y comienza diciendo, y cuando tú leíste, dice, ceñido vuestros lomos, que más que nada es como cuando uno se prepara para una carrera, se mete la polera dentro del pantalón y todas las cosas. Claro, como lo vamos a ver. Entonces, vemos que el Señor nos está diciendo, o sea, no pongas tu vista en las cosas que van a dejar de ser, pero mejor cambia la dirección y mírame a mí. Amén. Óyeme a mí, Amén. ¿cierto? Porque esto, mi palabra es la que realmente Amén, permanece. ¿Ya? Entonces, pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada, ¿cierto? Tu atención en su regreso, porque esto es lo que realmente vale la pena, ¿cierto? Poner en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. ¿Ya? Entonces, vemos que está todo esto ligado. No es que cambia de tema, sino que la enseñanza anterior desemboca, ¿cierto?, de manera natural en esto, que es lo real. Luego de hablar de lo que no debes poner, que tienes que tener cuidado, y ahora te dice que en esto sí, porque esto es real, y Él va a volver, ¿ya? Entonces, luego de advertir acerca de la codicia, Él está llamando a vivir en constante, como bien Pedro decía, preparación, que nos quede grabado eso ahí. Nos está llamando a vivir en constante preparación para su regreso, ¿ya? Pero a través del texto que estamos viendo, que estuvimos leyendo al inicio, ¿ya? Él insinúa que, aunque Él sí va a volver, puede demorar mucho en su regreso, ¿ya? De que Él viene, pero el tiempo es incierto, no nos da el tiempo, ¿ya? Su regreso es seguro, pero el tiempo es incierto, ¿ya? Así que, como el tiempo es incierto, pero Él va a venir, de que va a venir, porque el Señor cumple sus promesas, no es hombre para mentir, nos está llevando acá a que sus discípulos entendamos que aquellos que le pertenecen a Él, ya, tienen que tener ciertas características. Él la espera, ¿ya? No se trata esto de que yo me quede esperando al Señor mirando al cielo, no. Esta espera, ¿cierto?, de que Él va a volver y esperar esa promesa, no se trata de esto, sino que se trata de vivir fielmente, de serle fiel a Él aquí en la tierra, hermano, porque por algo nos dejó acá. ¿Sí? ¿Por qué? Como hablábamos antes en otro estudio, en el momento de la conversión el Señor fácilmente podría haber dicho, ya, ¿sabes qué? Tú eres salvo, te vas al tiro conmigo. Pero no fue así, nos dejó aquí. Y no nos dejó porque sí, ¿ya? Y bueno, ya lo hemos visto de una u otra manera, hablaba de la luz, hablaba de ser luz, ser sal, ¿cierto? De una u otra forma. Y acá lo volvemos a ver, ¿ya? Él va a volver, no se sabe cuándo, pero mientras Él nos deja acá y que tengamos los ojos puestos en Él, en sus promesas, Él nos dice que tenemos que estar preparados constantemente, tenemos que ser fieles, tenemos que ser constantes, ¿ya? Y nótese, o sea, quiero recalcar que aquí el Señor no nos da fecha. Hay muchos que están preocupados de la fecha, haciendo cálculos y cosas por el estilo, pero aquí el Señor no nos da fecha, sino que se enfoca en las actitudes. Y está expresando aquí de manera clara, de manera correcta, ¿ya? Que la espera a su regreso no es pasiva. Como les decía, no se trata de que, voy a mirar al Señor a ver cuándo vuelve, si vuelven las nubes, ¿cierto? No se trata de estar ahí de manera pasiva, sino que el Señor nos dice que en la espera es activa, ¿ya? La espera es activa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el Señor aquí, hermano, para exhortar a sus oyentes a estar listos para su regreso, Él utiliza 4 analogías sencillas, ¿ya?, de la vida cotidiana. Que obviamente ahí los oyentes entendían claramente, ¿ya? Y las vamos a ver. La primera que usa es acerca de la vestimenta, la segunda usa las lámparas, luego siervos y finalmente ladrón. Ahí están las 4. Y las vamos a ver las 4. La primera, la vestimenta. Esa fue la primera, ¿ya?, analogía que el Señor usa para mostrar o llevarnos el entendimiento al tema de la preparación. De la preparación. ¿Ya? Dice en el versículo 35 de este capítulo 12 de Lucas, para aquellos que se vienen incorporando. Estamos en Lucas capítulo 12, del verso 35 en adelante. Al 40. Al 40. Bueno, la vestimenta. Aquí dice, estén ceñidos vuestros lomos, que es lo que Pedro estaba hablando hace un momento. Estén ceñidos vuestros lomos. Bueno, como sabemos, ¿cierto? La ropa que usaban en aquel entonces consistía en un manto o una túnica larga, ¿ya?, que era flotante
y que obviamente usaban tanto mujeres como hombres, la ropa larga. Entonces usted se dará cuenta, bueno, las mujeres, ¿cierto? Cuando usamos los vestidos largos, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no se pueden hacer si está ahí tan largo. Cuesta hacer cosas cuando estás, entonces uno de repente, incluso para bajar la escalera, se tiende a tomar la faldita, las mujeres que lo entendemos, ¿ya? Y bueno, ellos con su vestimenta era algo similar. No podían hacer de todo. ¿Sí? Y la ropa estaba colgando así, largo hasta el piso, ¿ya? Entonces, para poder permitir que el movimiento sea libre, ellos era necesario que se ciñeran la ropa, el cuerpo. O sea, que tomaran, ¿cierto? Se la remangaran, por así decirlo, esa túnica larga la remangaran, la ciñeran al cuerpo, la apretaran al cuerpo, la ajustaran al cuerpo y el excedente lo pasaban por entre medio de las piernas hacia atrás y después se lo ajustaban adelante. Algunos usaban un cinturón, lo ajustaban al cinturón, ¿cierto? O a una faja, ¿ya? Pero esa era la idea. ¿Para qué? Para que tuvieran un libre movimiento. A lo mejor era para trabajar, necesitaban entonces ceñirse, ¿cierto? Ahí la túnica, su ropa, para poder trabajar o para poder correr, o en el tiempo, por ejemplo, del Antiguo Testamento, ir a la guerra. No podían estar con la túnica larga, necesitaban ahí ser más libres, tener movimientos libres. Entonces ahí tenían que ceñirse, ¿cierto? Ahí las vestiduras. Ahora, en la escritura hay varias alusiones con respecto al tema de ceñir vuestros lomos. Por ejemplo, vamos viendo ahí Éxodo 12:11. Bueno, a lo mejor así lo pueden anotar. Ya lo voy a estar leyendo. ¿Qué ocurría ahí? En Éxodo 12, bueno, ahí estábamos hablando de un banquete, ¿cierto? Que el Señor le hablaba al pueblo de Israel que tenían que servirse. Esto fue antes de la salida de Egipto, ¿ya? Entonces Dios les ordena al pueblo, le dice acerca de este banquete de Pascua, le dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. ¿Ya? Entonces vemos ahí en Éxodo 12:11 que se hace alusión a esto de ceñidos vuestros lomos. Ellos tenían que comer este banquete de la Pascua antes de salir, ¿cierto?, de Egipto, cuando Dios lo iba a liberar, y tenían que estar preparados. O sea, tenían que tener ahí su ropaje bien ceñido al cuerpo para poder tener un movimiento más fácil, poder moverse más fácil, ¿ya? Tenían que estar listos con el calzado, todo listo, y comerlo apresuradamente. En Primera de Reyes 18:46 tenemos otro ejemplo, cuando vemos, ¿cierto?, ahí a Elías con los profetas de Baal, vemos ahí, bueno, recordamos lo que sucedió ahí, ¿cierto? Ahí hubo un periodo de sequía, fue un juicio de Dios en contra, ¿cierto?, del reino ahí, porque Acab y su esposa estaban llevando idolatría, y Dios los castigó, ¿cierto? Y el vocero fue ahí, el profeta Elías. Sequía hubo, ¿ya? Por 3 años. Después vemos esa situación que ocurre en el Monte Carmelo, donde chorrocientos profetas de Baal fueron ahí asesinados, ¿ya? Y vemos ahí que dice Primera de Reyes 18:46 que Elías ciñó sus lomos y corrió. O sea, obviamente si hubiera tenido la túnica larga no hubiera podido correr. Entonces Elías ajustó, ¿cierto? Arremangó sus vestidos, lo ajustó y corrió, ¿cierto?, delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y ahí, bueno, ahí le dijo que Dios iba a quitar el juicio y que iba a llover, ¿ya? Ya no iba a haber sequía. Pero él ciñó sus lomos para correr. Entonces, se está reafirmando lo que yo les decía anteriormente. Ahora, cuando, por ejemplo, Jeremías 1:17, vemos que cuando Dios comisiona a Jeremías también para su ministerio profético, también le dice algo similar. Le dice, tú pues, ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande, ¿ya? Entonces el Señor le estaba haciendo una llamada de acción al decirle, ciñe tus lomos, prepárate para la acción. Eso es, ¿ya? Es como, es algo inmediato, es una acción inmediata. Lo estaba llamando a ser valiente, lo estaba llamando a ir delante, porque recordemos que el pueblo estaba en rebeldía y Jeremías tenía que ir enfrente. Y como decía el profeta lloró, no quería de repente ir Jeremías, pero el Señor lo estaba aquí llamando a que fuera de inmediato, a que fuera valiente, a que le obedeciera. Obviamente confiar en él, porque en él no tenía fuerza,
En él mismo no tenía fuerza, dependía de Dios, ¿ya? Para poder llevar este mensaje de juicio y de arrepentimiento, ¿ya? Y bueno, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1:13, ahí vemos que se usa de otra manera. Dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y dice, ¿cómo voy a ceñir los lomos de mi entendimiento? ¿Cómo? Bueno, está hablando de manera metafórica, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba queriendo decir aquí Pedro? Controlen sus pensamientos. Van a haber situaciones, por ejemplo, en aquel entonces, persecución, que a lo mejor los va a llevar a la desesperanza, pero afirmen sus pensamientos, contrólenlos, llévenlos al Señor, estén sobrios y alerta, porque Cristo viene, ¿ya? Entonces vemos, hermano, que cada una de estas cosas, cada uno de los ejemplos que hay otros más, ¿ya? Pero cada uno de estos ejemplos nos lleva a entender a lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir acá, cuando decía, ceñidos vuestros lomos. Somos llamados a estar listos para la acción, ¿ya? A la luz de su regreso, porque eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, ceñir vuestros lomos significa estar ahí atento, estar disponible, ya, estar alerta, tener esa decisión, es que no hay otra frase mejor, preparados para la acción, porque no hay otra mejor, preparados para la acción. Porque no se trata solamente de creer que Cristo va a volver, porque sería fácil así. No, yo sé que Cristo va a volver, pero el Señor nos está diciendo aquí que no trata solamente de eso. No trata solamente de decir, creo que Cristo va a volver, sí, yo creo que va a volver, sino que va más allá. Que eso se vea, se refleje. Entonces, ¿cómo se refleja eso? ¿Cómo se refleja eso en sus discípulos? ¿Ya? En la manera de vivir. Vivir como alguien, ¿ya? Que podría encontrarse con el Señor en cualquier momento. A eso se refiere el Señor con ceñir los lomos. En cualquier momento. Mi venida está. No se sabe cuándo. De que vengo. Pero mientras vengo, tú ocúpate. Es lo que yo te mando. ¿Ya? Pero entonces, ¿y cómo voy a saber lo que Él me manda? Bueno, como Pedro lo decía hace un momento, a través de su verdad. Porque bien sabemos nosotros que no basta solamente con estar dispuestos. No basta solamente con eso. Podemos tener esa disposición. Sí, no estoy diciendo que no, pero no basta solamente con eso, ¿ya? Sino que necesitamos ser iluminados con su verdad. Es por eso, hermano, que viene aquí la segunda imagen que el Señor usa acá, que es la lámpara. Dice, y vuestras lámparas encendidas. O sea, ¿por qué el Señor dice ahora, y vuestras lámparas encendidas? Recordemos que ese y une lo anterior. Ceñid vuestros lomos y vuestras lámparas van de la mano. Van de la mano. Miren cómo se desarrolla esto. Bueno, las lámparas, ¿qué función tienen? Iluminar, ¿cierto? Porque ¿de qué otra forma alguien querría una? ¿Para qué? Bueno, algunos para decoración, pero la función es iluminar, ¿ya? Proveer luz. Entonces, en este caso ocurre, como ocurre a menudo en la Escritura, vemos que la luz es una representación de la verdad divina, ¿ya? De conocimiento. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿ya? Y lumbrera a mi camino. Ahí lo vemos, o sea, la luz es una representación del conocimiento, pero no cualquier conocimiento, del verdadero conocimiento, de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, yo les decía hace un momento, nosotros podemos tener la disposición, pero necesitamos tener la luz, necesitamos tener la lámpara encendida, necesitamos, ¿por qué? Porque una vida ceñida, ajustada, ahí guiada por el Señor, ahí estando listo para la acción, pero si no tengo luz, me voy a equivocar. Si no tengo luz, corro el riesgo de actuar mal, aunque tenga buenas intenciones. Es que, hermano, aquí tenemos que entender que las buenas intenciones aquí no bastan, ¿ya? Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos instruirnos de esto, necesitamos tener ese conocimiento. Esa es luz, como decía ahí el salmista, lumbrera a mi camino, ¿ya? Dice aquí un comentario de Enduring Word
Dice, uno puede tener una disposición interior para servir a Dios. Tus lomos están ceñidos, ¿ya? Pero no tener la iluminación necesaria para servirle bien. ¿Se nota ahí a lo que vamos? Yo puedo tener mis lomos ceñidos, o sea, tener esa disposición a la acción para servir al Señor. La tengo, ¿ya? Pero no basta, no termina ahí. Necesito la luz de Dios. Necesito tener mi lámpara encendida, que mi lámpara ilumine con la verdad de Dios para poder servirle como Él quiere que yo le sirva. Porque si no, voy a andar puro chocando, voy a andar puro equivocando en medio de la oscuridad. ¿Quién ve en medio de la oscuridad? Oscuridad plena, de esa que uno ni siquiera se puede ver las manos. Es difícil. Podemos tropezar con cualquier cosa. Podemos chocar con cualquier cosa. Podemos andar a puros cabezazos, ¿ya? Pero vemos acá que el Señor nos está advirtiendo con esto. ¿Qué nos está diciendo? Que este no es el momento para pasar por alto su palabra. Este no es el momento para pasar por alto sus verdades. No es el momento, hermano. No, el Señor no quiere que nosotros andemos dando tumbos, como les decía, y cabezazos en la oscuridad. No quiere eso. Entonces, el Señor aquí está haciendo un llamado a que estemos vigilantes y que nos aseguremos de que nuestras lámparas, ¿cierto?, estén llenos de su conocimiento y que estén siempre encendidas, aún en medio de la oscuridad, por sobre todo, ¿ya? Y de hecho, esa misma advertencia es la que hace Pablo. Y yo sé que muchos se van a acordar. En Romanos 13, verso 11 al 14, lo vamos a leer. Ahí vemos que el apóstol Pablo hace la misma advertencia y dice, y esto, conociendo el tiempo, mire hermano, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces vemos que ahí Pablo lo expresa en otras palabras, pero va hacia el mismo lugar. A que, bueno, que si nos estábamos desviando, la palabra de Dios nos lleva de vuelta a Cristo. Que todos somos a desviarnos. Somos todos desviarnos, hay que reconocerlo, ¿ya? Pero aquí se nos está haciendo un llamado, una advertencia, un llamado de atención, hermano, a que no perdamos de vista que Jesús dijo que iba a volver, que no perdamos de vista que eso es algo que es verdadero, que es cierto. Va a volver. No sabemos cuándo, puede ser en cualquier momento, ¿ya? Entonces, tenemos que estar alerta. Ceñidos vuestros lomos y con las lámparas encendidas para cuando el Señor regrese, ¿ya? No estar perdido ahí en medio de la oscuridad, dando tumbos, chocando, no. Sino que el Señor nos está haciendo un llamado a permanecer alerta, a permanecer despiertos, a estar dispuestos, ¿cierto? Listos para la acción, preparados, como decía Pedro, que es la palabra clave de esta porción de la Escritura, estar preparados para la acción, ¿ya? Con luz, en medio de este mundo que está, ¿cierto?, sumergido en las tinieblas. No la podemos estar escondiendo, no podemos estar descuidando la palabra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. No es tiempo para pasar por alto sus verdades. El tiempo se acerca. Y el Señor va a volver, ¿ya? Entonces ahí vemos que está ligada. Ceñir los lomos con las lámparas encendidas. Preparados, listos, ¿ya? En este proceso de espera. No se trata de esperarlo mirando al cielo, como decíamos. No es una espera pasiva, sino que el Señor nos llama a la acción. Y eso es lo que simboliza. Ahora vemos que el Señor introduce otro elemento, ¿ya? Que esa espera puede ser larga. Y aquí aparecen siervos, los siervos. Verso 36 al 38. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá
y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Ya? Entonces vemos que ahí aparece la palabra siervo, pero también aparece que esa espera puede ser larga. Cristo vuelve, no sabemos cuándo, puede ser muy larga la espera, pero aquí el Señor dice, o sea, con esta imagen de la boda nos está dando a entender algo. Para ellos era algo común que sucedía. Cuando Jesús les habla de esto, para ellos no era algo ajeno, ¿ya? Ellos lo comprendieron. Bueno, ya hemos hablado acerca de la boda, ¿cierto? Sí. Pero las bodas, hermanos, en el antiguo Israel no se iniciaban ni se acababan en un momento en específico, ¿ya? Cuando todo estaba preparado, era ahí cuando se llamaba a los invitados, ¿ya? Y esa celebración de las bodas no era como la que nosotros estamos acostumbrados hoy en día y decimos ya, tal día, tal hora, y va a durar, no sé, se arrienda el lugar por 2 horas, 3 horas, ya, tenemos un límite, un rango horario, ya, nosotros hoy en día, pero en aquel entonces no era así, y menos en esa parte de allá, ya, sino que la celebración podía durar días, varios días, ni siquiera un día, 2 días, no, varios días, podía ser hasta 7 días, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía ahí? Bueno, ya hemos hablado también acerca de esto, que cuando se iba a unir la pareja, se presentaban delante de la familia, ¿cierto? Ahí se hacía un compromiso, se hablaba de la dote, ese era el primer paso. Estaban desposados, podía ser 1 año, ¿ya? Y durante ese tiempo no vivían juntos. Y mientras el esposo estaba ahí preparando un lugar para poder tener a la esposa y tener su hogar, ¿ya? Estaba preparando el lugar. Entonces, cuando él ya tenía preparado el lugar, él partía a buscar a la novia, iba con sus amigos, iban todos de fiesta a buscarla, y la novia tenía que estar preparada, ¿ya? Tenía que estar preparada para esperar ahí al esposo. Iba con el esposo y se iban a la casa que él había preparado para que vivieran, ¿ya? Y en ese lugar era donde ya se llevaba a cabo la celebración, que duraba días, como les decía hace un momento. No era un par de horas como hoy en día, sino que días, ¿ya? El tema está en que los siervos, en este caso del esposo, no sabían cuándo iba a volver, porque él iba a buscar a la novia, pero no sabían cuándo iba a regresar. Entonces aquí, como vemos, como ellos no sabían exactamente la hora que iba a volver el novio, ellos tenían que estar vigilantes, tenían que estar atentos, ¿ya? Para que cuando él llegara a la casa y llamara, ellos le abrieran la puerta, ¿ya? Ellos le abrieran enseguida. Dice aquí Pablo Hoff, los judíos dividían la noche, 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, en 3 vigilias de 4 horas, ¿ya? El Señor, dice aquí el comentario, puede prolongar su ausencia hasta las horas de la madrugada. A eso es lo que se refiere, aunque venga la segunda vigilia o a la tercera vigilia. Como dice aquí Pablo Hoff, la noche, ¿cierto? De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana la dividían en 3 vigilias de 4 horas. Entonces serían las 7, 8, 9 y 10. Ahí tenemos la primera. 11, 12, 1, 2 de la mañana. Ahí tenemos la segunda. Y la tercera, 3, 4, 5 y 6. Las 6 de la mañana. Entonces la segunda vigilia podríamos estar hablando del periodo de pasadito la medianoche, hasta las 2 de la mañana, y la tercera vigilia hasta las 6. Entonces, ¿qué estaba queriendo decir aquí el Señor? Que la espera puede ser bastante larga, a lo mejor iba a ser necesario velar hasta el punto de ya no dormir, ¿ya? Pero ellos tenían que estar atentos, no sabían a la hora que iba a volver el esposo, pero tenían que estar atentos para que cuando él llamara, abrir la puerta, ¿ya? Pero el tema está acá, hermano, es que no importa cuánto se demore, a eso es lo que el Señor va. No importa si viene a la segunda vigilia, no importa si viene a la tercera vigilia, ¿ya? No importa que llegue muy tarde. Lo que sí es importante y que recalca aquí el Señor es que los discípulos, o los siervos en este caso, tienen que estar preparados, tienen que estar listos para que cuando Él llame, abren la puerta. Tienen que estar atentos. No sabían cuándo iba a volver, pero tenían que estar preparados, ¿ya?
A eso es lo que apunta acá. Pero ¿acaso usted podría decir, hoy va a tener que amanecerse? En este caso, tomando el ejemplo que el Señor está dando acá. O sea, puede venir a tercera vigilia o va a tener que estar ahí amanecido. Bueno, algunos, como decía Pedro, algunos no tienen drama. Si ven, ponen un K-drama, se amanecen. Una serie. Una serie, un videojuego, no tienen problema, ¿ya? Pero aquí vemos que la espera es de otra forma. Estar atento a que el Señor vuelva, este esposo vuelva, ¿ya? Y lo más genial, hermano, es que el Señor aquí promete recompensa. Promete recompensa. Ese amo no iba a dejar de recompensar a esos siervos a los cuales cuando Él vuelva, la hora que sea segunda, tercera vigilia, la madrugada, la hora que sea, Él los halle velando. Él los halle expectantes de su venida. ¿Ya? Él los va a recompensar. Y aquí vemos que hay una inversión de papeles. Porque los siervos son, valga la redundancia, los siervos, ¿cierto? Están para servir. Y eran los siervos, tenían que esperar que Él llegara. Esa era su tarea. ¿Ya? Era su tarea. Pero vemos acá que hay una inversión de papeles y el Señor dice que aquellos siervos fieles que viven ahí alerta, que están ahí esperando su regreso, cuando Él vuelva, Él les va a servir. Él les va a servir. Él se va a tomar posición de siervo. Y hermano, o sea, considerando lo que ya hemos visto en la Escritura, vemos que es lo mismo que Jesús mostró, es lo mismo que Jesús enseñó durante todo su ministerio terrenal. Por ejemplo, Mateo 20:28 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Lucas 22:27 le dice ahí, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios tomó posición de siervo, hermano. Y eso es la misma actitud de servicio que vemos, por ejemplo, cuando Él lava los pies de sus discípulos. ¿Ya? Y lo vemos ahí, por ejemplo, en Juan 13, de versículo 1 al 5, ¿no? Lo vemos ahí. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Cuando esa era una tarea y ni siquiera se le daba que que se lo hiciera un judío a otro judío. Era una tarea que estaba destinada así como al más bajo. Pero aquí vemos que el Hijo de Dios, Dios mismo, que se hizo hombre, tomó posición de siervo y lavó los pies de sus discípulos. ¿Ya? Entonces vemos que esta inversión de papeles que el Señor está haciendo acá no está alejado de la realidad con Él. Él lo enseñó y Él lo realizó. Él lo ejemplificó. ¿Ya? Y aquí Él promete recompensa a aquellos que le son fieles. O sea, ni siquiera merecemos nada. Nadie merece nada. ¿Ya? Pero el Señor promete recompensar a aquellos que permanecen fieles. Cuando es Él el que nos llama, cuando es Él el que nos capacita, Él es el que nos sella con el Espíritu Santo. Todo proviene de Dios. No hay ningún mérito humano, pero promete recompensa. Dice aquí un comentario de Diario Vivir. Jesús promete recompensar a quienes son fieles. Algunas veces experimentamos premios inmediatos y materiales por nuestra obediencia a Dios. Pero esto no siempre es así. Si las recompensas materiales vinieran luego de cada obra fiel, estaríamos tentados a alardear de nuestros logros y hacer lo bueno solo por lo que ganaremos. Dice aquí el comentario. Bueno, y no está muy alejado de la realidad, que así somos. Siempre algunos ahí acumulando logros, yo tengo más logros que tú, logros desbloqueados, yo más avanzado que tú, ¿cierto? O estar inclinado, no, lo voy a hacer para poder ganar esto. Pero aquí el Señor dice que cuando Él vuelva, no sabemos cuándo, pero va a haber recompensa. ¿Qué será? O sea, lo que realmente significa estas palabras, hermano, no lo sabemos. La profundidad de lo que Jesús está diciendo acá, no lo sabemos. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando llegue la hora. Va a ser el único momento cuando realmente comprenderemos esto, de lo que Jesús está diciendo acá. Pero como vemos una vez más,
por tercera vez, de una forma diferente, el Señor nos dice que nos quiere alerta, nos quiere preparados, como Él, como este hombre, ¿cierto?, que viene de las bodas, como este esposo, viene de las bodas y está ahí, ¿cierto?, que quiere que sus siervos estén atentos, estén alerta, para que cuando Él llame, no importa la hora que sea, estén ahí sus siervos atentos y abran para que Él entre, ¿cierto? Esos siervos no van a quedar sin recompensa. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Ese es el punto de lo que Jesús nos está diciendo acá, ¿ya? Y ahora, con el cuarto y última imagen que el Señor usa para hablarnos acerca de esta preparación. Ladrones. Aquí vemos que aparece un giro en la narración, cambia de tono, ¿ya? Y aparecen aquí ladrones. Versos 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Nuevamente. Recalcar lo mismo, ¿ya? Pero vemos acá que en esta última analogía cambia la imagen. Ya no es el amo que regresa de las bodas, sino que vemos que vemos a uno que vienen a robarle la casa, ¿ya? Y obvio que si alguien supiera, el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, no va a dejar que vengan a robarle. Va a estar totalmente alerta y va a estar preparado, ¿cierto?, para impedirle que lo lleve a cabo, ¿cierto?, para poder frustrar este intento de robo. Es lógico, ¿cierto? Pero, hermano, acá este elemento de sorpresa que el Señor está añadiendo con la llegada del ladrón encaja con lo inesperado del regreso de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente. Encaja con lo inesperado que va a ser. A eso apunta. Mi regreso es inesperado. Nadie sabe el día ni la hora. Apocalipsis 3:3, Jesús advierte, vemos ahí, a la iglesia de Sardis. Le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Ahí se está usando nuevamente la imagen del ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Primera de Tesalonicenses 5, del verso 2 al 4, dice así, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Ya? O sea, ahí está haciendo una clara diferencia Pedro, ¿ya? Se está explayando más en esto que estamos hablando. Porque el Señor ya nos está advirtiendo, ya nos está diciendo, nos está preparando. Y nos está diciendo que Él va a volver, pero nos está diciendo que no se sabe cuándo. Su regreso es incierto. Y es algo que está en conocimiento nuestro. Por eso aquí Pedro dice, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero vemos acá en el versículo 4, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Pareciera que es como un juego de palabras, pero ahí nos está diciendo, o sea, el Señor ya nos lo dijo. No nos puede sorprender. Que Cristo viene, viene. No sabemos cuándo, pero viene. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ese momento, ¿ya? Y mientras estamos aquí en este mundo, viviendo, como si nos fuéramos a encontrar con Él en cualquier momento. Perdón, ese era Tesalonicense, ¿cierto? Sí. Tesalonicense. No fue Pedro, acá está Pedro. Segunda de Pedro 3, del verso 10 al 12. También lo dice Pedro, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas.
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Ahí vemos, en otras palabras, lo que hemos venido hablando desde el principio. Cuando el Señor dice, quiten la vista, no pongan su confianza en lo que dejará de ser, mas pongan su vista, pongan su confianza en lo eterno. Todo esto será fundido, todo esto será deshecho, todo esto, la tierra y sus obras, todo lo que en ella hay será quemado. Todo eso será deshecho. Entonces, ustedes tienen que andar en manera santa y piadosa, ¿ya? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Lo dice, ahora sí lo dice Pedro, me equivoqué anteriormente. ¿Ya? Sí lo dice Pedro. Vemos ahí que se complementa la escritura. Entonces, como decía Tesalonicense, ahora sí, anteriormente dije, lo dijo Pedro, como lo dijo a la iglesia de Tesalónica, el Señor ya nos dijo, va a venir como ladrón, ¿ya? Como un evento, como cuando viene un ladrón. Va a ser un momento en el que nadie sabe, ¿ya? Pero a nosotros, que le pertenecemos al Señor, no nos va a pillar desprevenidos en ese sentido de que, como a aquellos que no conocen a Dios, porque Él ya nos lo dijo, y aquí ya nos lo está volviendo a recordar, ¿ya? Que su venida es segura, pero el tiempo es incierto, ¿ya? Entonces, tenemos que estar claro, hermano, que el Señor Jesús no está comparándose a sí mismo como un ladrón. No está diciendo yo soy un ladrón o comparando su carácter con un ladrón. Sino que a lo que está comparando aquí, a lo que se está refiriendo aquí, es a la manera en la cual Él vendrá. O sea, de manera inesperada. Nadie sabe el momento exacto. No hay fecha ni hora. Ese es el punto. Otra vez. Como desde el principio lo hemos venido viendo. Un comentario aquí de Enduring Word dice, un ladrón nunca anuncia su venida. Llega en un momento en que no lo esperarías. La manera de estar en guardia contra un ladrón es vivir en constante preparación y la manera de estar listo para la venida de Jesús es vivir en constante preparación. He ahí la comparación, ¿ya? Y es algo incierto. La hora es incierta. Es seguro, pero no se sabe cuándo, ¿ya? Entonces, el tema está, hermano, acá, que ante esa incertidumbre del momento, no tenemos que ser llevados a la negligencia, a decir, si no va a venir ni hoy día ni mañana, entonces ¿para qué? ¿Para qué? No, aquí no. La incertidumbre del momento de cuando el Señor vuelva no es excusa para la negligencia. Eso es lo que estamos viendo acá. Sino que todo lo contrario. Teniendo en mente que el Señor va a regresar, ¿ya? Nos tiene que llevar a prepararnos. Nos tiene que llevar a estar constantemente vigilantes. A eso es lo que apunta acá. Es una manera como decir, ya, Cristo a lo mejor no va a venir hoy día, a lo mejor tampoco va a venir mañana, pero va a venir. Pero al momento que venga, el Señor me quiere vigilante, me quiere despierto, me quiere preparado. Porque no sé cuándo, ¿ya? Entonces no es de tomarlo, no sé cuándo venga, a lo mejor ahí antes me preparo, no va a haber mi tiempo, ¿ya? No sé, listos o no, el Señor va a volver. Eso es lo que está diciendo acá, en simples palabras. Dice aquí un comentario, todos conocemos la vergüenza que viene cuando eres llamado y no estás preparado. Harta vergüenza se pasa, ¿cierto? Cuando lo llaman y uno está preparado, cuando hay un compromiso. Usted sabe de este compromiso y lo vienen a buscar y usted no está preparado. Se queda dormido, ¿ya? Y lo están esperando afuera. Bueno, acá sí se va a esperar, ¿cierto? Las cosas de repente sí se nos espera, pero de que nos avergonzamos, nos avergonzamos. Pero aquí el Señor nos está llamando, hermano, que no tenemos que estar así nosotros. No tenemos que estar así, ¿ya? Tenemos que estar preparados. Él nos está advirtiendo, voy a volver. Y los quiero aquí velando. No importa, a lo mejor voy a tardarme, pero esperen, porque Dios no es hombre para mentir, ¿ya? Dice Diario Vivir, la venida de Cristo en un tiempo inesperado no es una trampa,
ni un truco mediante el que Dios espera sorprendernos. Claro, porque algunos pueden decir, nos quiere hacer la pilla. Va a venir en cualquier momento a ver si estoy obedeciendo o no. No, dice aquí Diario Vivir, no es una trampa ni tampoco un truco mediante el cual Dios espera sorprendernos. Es más, Dios retarda su venida de manera que tengamos una mejor oportunidad para seguirle. Dios retarda su venida de manera que tengamos una mejor oportunidad para seguirle. Y cita segunda de Pedro 13:9, ¿ya? Donde dice que algunos hablan de que Cristo no viene nunca, ¿cierto? Tienen en tardanza su venida, ¿ya? Pero el Señor dice que retarda su promesa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿ya? Pero muchas veces ese versículo nosotros lo vemos únicamente para los de afuera. Es como, que oigan el mensaje y que se arrepientan para que se salven. Pero aquí vemos que el comentario de Diario Vivir va hacia el lado de aquellos que le pertenecen al Señor. Dice, Dios retarda su venida de manera que tengamos nosotros, aquellos que le pertenecemos al Señor, una mejor oportunidad para servirle. Y a veces nos olvidamos de eso. Pensamos que ese verso es solamente para los de afuera. Pero aquí, ¿cierto? Va más allá, va hacia nosotros. Continúa diciendo, durante este tiempo, antes de su regreso, tenemos la oportunidad de vivir, mostrando nuestras creencias y reflejando el amor de Jesús a medida que nos relacionamos con otros. Me gustó mucho ese comentario, ¿ya? Porque realmente nosotros constantemente estamos fallando. Fallamos mucho, nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos nos dolemos, ¿cierto? Y queremos servirle realmente al Señor. Y el Señor, a medida que retarda su promesa, yo no lo había visto así, pero es como una nueva oportunidad. Bueno, aunque la Escritura lo dice de otra manera. Dice que el Señor renueva sus misericordias cada mañana, ¿cierto? Nos da nuevas oportunidades. Una oportunidad de ser mejor que ayer, de no caer en lo mismo de ayer. De disponer mi corazón, Señor, hoy día quiero ser mejor que ayer, quiero servirte, quiero serte fiel, no quiero caer, no quiero fallarte, ¿cierto? Aunque muchas veces lo hacemos. Pero el Señor ve nuestros corazones y ve esa motivación en nosotros que queremos serle fieles, ¿ya? Entonces vemos acá que Él nos está dando diariamente esta oportunidad de poder seguirle de una manera mejor, de ir creciendo en esta gracia, ¿ya? Dice aquí Pablo Job, los que no guardan su venida son como el dueño de casa, el cual, siendo sorprendido por la intrusión del ladrón, se duerme en vez de vigilar, no sabiendo la hora en que entra el ladrón para robar. La moraleja es que puesto que nadie sabe la hora de la venida de Cristo, todos siempre deben estar preparados para ese glorioso momento. Una vez más. Es lo que hemos visto en estas 4 imágenes, ¿ya? Cada una de estas que el Señor ha usado, ¿ya? De cosas de la vida cotidiana, para poder describir, hermano, la misma actitud espiritual. ¿Cuál es? Estar preparado. Lo dijo cuando habló acerca de ceñir vuestros lomos. Estén listos para la acción. Con vuestras lámparas encendidas. No estén dando tumbos en la oscuridad. Sumérjanse en mi palabra. Mi palabra es luz para ustedes. Es lámpara. Es lumbrera a su caminar. Como siervos vigilantes que esperan ahí que vuelva su señor de las bodas, ¿ya? Que vuelva su señora así para poder, con su novia, ¿cierto? Ella llevar a cabo la fiesta de bodas, por así decirlo, ¿ya? Y el ladrón, que viene de manera inesperada, así mismo el Señor va a venir. Pero como decía ahí la Escritura en Tesalonicenses, el Señor a nosotros ya nos dio conocimiento de esto. De que viene. No sabemos cuándo, pero viene. Pero durante ese tiempo de la espera, el Señor no nos quiere mirando al cielo, no haciendo nada. Esta espera no es pasiva, sino que es una espera activa. El Señor nos quiere ahí con los ojos puestos en Él. Nos quiere preparados, nos quiere ahí trabajando en su obra. Nos quiere ahí siendo fieles. Que seamos un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Por eso dice, vosotros pues también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y usted a lo mejor pregunta, o sea,
¿cómo me preparo? Bueno, el estar preparados, hermanos, comienza con la salvación. Y lo hemos visto en la Escritura, que el Señor constantemente ha estado haciendo un llamado al arrepentimiento. Y también ha hecho advertencia acerca del costo de seguirle. Por ejemplo, en Lucas 9, del verso 23 al 26, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Entonces vemos ahí que el estar preparados, hermanos, comienza con la salvación. Y el Señor no nos deja solos, no, es un proceso, el Señor está haciendo en nosotros y Él nos equipa para poder seguirle. El Señor se ocupa de que nosotros seamos los siervos que Él quiere que nosotros seamos. Eso es el punto, hermano, ¿ya? Y en ese proceso, bueno, va de la mano. La salvación va de la mano con la santificación. Entonces, ese estar preparado también implica santificación. Dice 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿ya? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto inicia con la salvación y esto prosigue con la santificación. El Señor quiere que se vea reflejado Él en nosotros, que se note que Él gobierna nuestros corazones. Y eso no es algo que nosotros podemos forzar, sino que es algo que fluye en nosotros, es fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. ¿Ya? Es Dios el que va trabajando en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la comunión con Él, por medio de la oración, por medio de su palabra. Cada vez que nos sumergimos en ella nos damos cuenta de nuestros errores. Y venimos delante de Él, teniendo esa confianza de que Él nos oye, de que Él nos perdona, de que Él renueva su misericordia. ¿Ya? Entonces, es un proceso en el cual cada día el Señor nos va dando la oportunidad de poder serle fieles, de poder seguirle de una mejor manera, de que seamos mejor que ayer, ¿ya? Como lo estuvimos viendo a lo largo de todo este estudio. Entonces, ¿cómo mostramos nosotros que nos estamos preparando para el regreso del Señor? Rindiendo nuestro corazón a Él, teniendo esa disposición a Él, ¿ya? Queriendo que Él se refleje en nuestra vida, viviendo de una manera que lo refleje a Él. Pero, como les decía, esto no es algo natural nuestro, sino que es Dios obrando en cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, vemos, hermano, aquí que hay una gran diferencia, porque hay muchos que quizás piensan que solamente testificar que yo creo en Cristo, que Cristo es mi Señor, de labios basta. Pero vemos que esto va más allá, como siempre lo hemos visto en la Escritura. Esto va más allá, ¿ya? La verdadera preparación se revela no en una emoción del inicio, sino en una fidelidad continua, una fidelidad sostenida, ¿ya? Entonces, esa verdadera vigilancia se prueba, hermano, pues, cuando el tiempo pasa. Se prueba cuando parece que nada está ocurriendo, cuando parece que Cristo no viene nunca. Ahí es cuando se prueba esa verdadera vigilancia. No al principio, no con una emoción, yo dije Cristo sigo. No, es una perseverancia. ¿Y cuando se ve mayor expuesta? Cuando no sucede nada. ¿Ya? Ahí se ve. Porque la fe genuina persevera aún cuando la promesa parece tardar. ¿Ya? Entonces, en conclusión, el Señor nos está invitando a estar con nuestros lomos ceñidos, con nuestras lámparas encendidas, hermano. O sea, en otras palabras, estar preparados, estar listos, ahí nutriéndonos con su palabra, estando en oración, estando listos para la acción, viviendo como si nos fuéramos a encontrar con Él en cualquier momento, ¿ya? No se trata solamente de esperar, sino de vivir preparados. No se trata de calcular fechas. Cristo va a volver tal. No. El Señor nos enfoca en que tenemos que vivir fielmente hoy, ahora que Él nos dejó aquí, mientras Él vuelve, ¿ya? Entonces, estar preparados, que es lo que hemos visto a través de estas 4 imágenes, de ceñidos los lomos, las lámparas,
los siervos, ¿cierto?, que esperan a su Señor y el ladrón que viene de manera inesperada. ¿Qué significa todo eso? Vivir despiertos, estar atentos, servir con fidelidad, perseverar, aunque la espera sea larga, aunque sea largo, y aún en medio de la incertidumbre, cuando parece que no pasará nada, cuando pareciera que todo va mal, cuando pareciera que no hay salida, aún en medio de eso, perseverar. Porque, hermanos, listos o no, hemos visto aquí claramente que el Señor vendrá. Pero, ¿dónde está la bendición? Dice ahí, bienaventurados los que cuando Él llegue, estén haciendo su voluntad. Aún nos va a recompensar. Cuando Él es el que nos llamó, cuando Él es el que nos tocó, cuando Él es el que nos capacita, cuando Él es el que nos equipa, cuando Él es el que nos proveyó de todo, de la salvación, y aún nos está santificándonos por medio de todos los medios que Él nos da, ¿cierto? Tenemos al ayudador, el Espíritu Santo. O sea, todo proviene de Él y aún así promete aquí da esta promesa. ¿Ya? Bienaventurados los que cuando Él llegue estén haciendo su voluntad. El Señor nos ayude a que cuando Él llegue nos encuentre haciendo su voluntad, ¿cierto? Y estemos ahí regocijándonos con Él. Amén. Y que le doy gracias al Señor por su palabra. Siempre es de gran bendición. Hablo de manera, no dudo que para su vida, para la mía sí lo ha sido. Y siempre el Señor está ahí cuando nos estamos desviando, trae la palabra oportuna ahí para llevar nuestros ojos a Él. Quizás podemos tener nuestra confianza en otras cosas. Nos podríamos haber desviado, quizás poner nuestra confianza en la riqueza, en nuestras posesiones, en nuestros logros. Pero el Señor nos dice ahí, tengan cuidado, estén alerta, no pongan su confianza en eso. Porque todo eso en algún momento dejará de ser. Mas sus ojos estén puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, en su palabra, porque ella permanece para siempre. Todo esto dejará de ser, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Que el Amén. Señor les bendiga.